Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo módulo de capacitación en logística y transporte. Yo soy el doctor José Carlos Martínez Vázquez y he tenido la gracia de poder dirigir por más de 40 años diferentes empresas de autotransporte de carga. En esta ocasión me he impuesto un objetivo personal de socializar el conocimiento a través de todos mis compañeros, de mis jefes, de mis subordinados que han trabajado por todo este tiempo conmigo en el ánimo de elevar la profesionalización y por consiguiente la competitividad de las empresas transportistas. En esta ocasión me da muchísimo gusto y le agradezco profundamente a Gerardo Rojas, el famoso camaradita Tanto gusto. que lo conocen no decenas, cientos o miles de conductores por tantísima trayectoria que tuvo durante aproximadamente 50, 60 50 años, años. 50 años de trabajar en el autotransporte de carga. Siento mucho orgullo de participar con él en esta sesión porque los dos nos derivamos de una enorme organización, la organización formada por el señor Pérez Avellá, al cual evidentemente le damos un profundo agradecimiento por todas sus bendiciones que nos dio a través del trabajo que nos prestó. Camaradita Gerardo Rojas, bienvenido. Mucho gusto, Kat. Gracias, contador, por estar aquí presente y poder participar en este proyecto que tiene para poder facilitarle la operación a los compañeros y evitarles pues, muchos problemas que tiene uno muchas veces por falta de experiencia, por exceso de confianza o por varios acontecimientos que tenemos a veces por presumirle al compañero que uno puede más o que uno sabe más. Muchas veces esas cosas nos resultan contraproducentes porque no damos lo que tenemos que dar, sino queremos darle lo que no podemos. Primero platícame, ¿cuántos años tienes, Gerardo? Mi edad tengo 75 años de edad. Yo empecé a trabajar muy joven contador, precisamente en el grupo que acaba usted de mencionar del señor Jaime Pérez Avellá. Yo empecé a trabajar con él en 1969, 68, 69 en Autoconvoy Mexicano en Puebla de Zaragoza, cuando se inició la planta de la Volkswagen. Don Jaime empezó con las nodrizas. En esa época traía yo un Dina 135 de dual, ¿Cuántas velocidades eran ahí? cinco, Cinco cinco velocidades. velocidades y una de reversa con dual. ¿Cuántos carros podías transportar? Seis carros en una nodriza eran lo máximo que transportaban, ¿no? Seis carros, porque todavía no ponían el auto que iba en el tractor. Ah, Nomás en el eran toldo. en el Nada más toldo. podías con seis carros. Nomás con puras nodrizas de seis carros eran las que Los transportábamos. viajes siempre eran Puebla, Veracruz. No, los viajes eran a toda la República, contador. Era desde Puebla salía uno y llegué ahí. En ese trabajo, gracias a Dios y al señor don Jaime Pérez Abella, conocí la República Mexicana. Incluso tuve ciertos acontecimientos, no mucho que lamentar, pero económicos, con una experiencia que tuve una volcadura en un convoy en Guanajuato, precisamente, pero no hubo vidas que lamentar, solo fueron daños materiales, me volteé. A ver, platícame de esa volcadura. ¿Cómo fue esa volcadura? Y La, llevabas tú un Dina un Dina 135 con el número 135 10 de autoconvoy de mexicano. Autoconvoy Mexicano. Ajá. En esa Digo, ocasión, podemos mencionar el nombre de la empresa porque ya la empresa, al parecer, después de los años fue vendida o fue escindida, no sabemos, ya no pero existe, ya no existe. Entonces, ya no con existe mucha naturalidad Autoconvoy podemos Mexicano. platicar. Claro. En esa empresa fue mi primer trabajo como trailero en ¿A qué edad, 1968 cuéntame? en Puebla. ¿A qué edad? ¿Qué edad tenías? Tenía yo 18 años, 18 iba a años. cumplir 18 años. 18 años ibas manejando entonces. Yo circulaba. El problema, contador, fue que yo hice un viaje rápido a Celaya, regresé y me dan otro viaje y me llevo a un compañero de ayudante. Y se me hizo fácil prestarle el carro. Y exactamente pasando la Piedad en Degollado, se volteó. Ah, entonces no Pero te volteaste tú, yo no lo se llevaba, volcó sino fue él. la inexperiencia mía de prestarle el carro al compañero. Aunque era compañero mío y de más antigüedad en esa empresa, yo era mi primer trabajo. Fue un gran error que yo tuve porque era mi primer trabajo. Me lo habían confiado el carro y yo me confié en el compañero que me iba, entre comillas, enseñando. Pero entonces, ¿cómo aprendiste tú a ser conductor?
Yo me crié entre los fierros. Mi padre fue permisionario en Puebla, pero de urbanos. Ok. Inclusive mi historial está como el primer niño que manejó un camión urbano a los 16 años. Tuve que tener un permiso especial para conducir un camión urbano En en Puebla, Puebla, como área local, área de local. pasaje, A los 2 años me salí de ahí y me fui a autoconvoy mexicano con don Jaime. con licencia federal. La del Estado, que era nomás la que valía, no La, había federal, no había federal, no, era de la del chofer, Estado. Ajá, la la de de chofer. chofer nada más, esa era la única, con esa circulaba no en toda la República. El transporte era todavía concesionado en aquellos años, Según incluso. las placas que traían, Según la casi no que. había de servicio público federal, eran de los estados. Ok, entonces a ti te enseña tu papá. Mi papá, A los 16 a los años comienzas 16 a años aprender, ya estaba yo trabajando, trabajando. a los 16 años. Ya te ganabas tu dinero. Ya ganaba yo en esa época, yo bien recuerdo mi salario, eran 35 pesos por turno, contador, que ganaba yo como chofer. 35 pesos por turno. 35 pesos por turno. Y yo tengo un presente que los primeros días que yo empecé a circular con el camión, en 1966, el 8 de septiembre, no se me olvida, porque las personas adultas mayores, más las damas que me hicieron la parada, no se quisieron subir. Bien lo tengo presente. Cuando me vieron, nomás me vieron y dijeron, no, gracias. ¿Por dónde va? En esa época dije, por la 11. No, de todos modos, gracias. No y se bajaron. Era yo un niño y yo siempre mi complexión fue muy delgada. Y 16 años, era yo un niño. No se Pero ahí quisieron subir. aprendí. Y entonces, ok, tú a los 18 años ibas a Celaya en el segundo viaje, prestas el camión a quien te estaba enseñando Sí, y él es quien tiene el quien se accidente voltea y se así. voltea. ¿Por qué se voltea? Entrando a Degollado, se le bajó la rueda delantera. Bien me di cuenta porque yo iba del lado derecho. Se le baja la rueda delantera derecha y ya no lo pudo meter. No había acotamiento. Ahí esos tramos no había más que un solo carril ida y vuelta y sin acotamientos. Y estaba la barranca para un lado. Se le bajó la rueda y ya no lo pudo levantar. Nos ganó el peso, nos fuimos para abajo de la barranca. Te Los volteaste coches sobre la barranca. sobre la barranca. Caímos adentro de la barranca, se fue el tráiler. Con 6 automóviles encima. Los 3 autos de arriba fueron los que se dañaron, Y esos fueron los que se fueron los que voltearon. se cayeron, sí, porque a la hora que se volteó, no dimos vueltas, se la dio y se fue de lado, nomás se la dio, se fue para abajo unos Iba muy 10 rápido. ¿A metros, qué velocidad iba? como a unos 40 kilómetros, yo creo, 40, ¿Cuál 50. fue el error? ¿Qué consideras que haya sido el error? Le ganó la curva. Le ganó la curva. Yo lo vi como Y la le ganó la experiencia. curva. Fue una curva a la derecha. Ah, Éramos también muy joven, quizás 1 o 2 años mayor que yo. ok. Pero le ganó la curva. Yo lo vi cuando le entré, y no íbamos recio, pero en esos años, contador, la carretera estaba en unas condiciones que ya 40, 50 era una buena velocidad Y, alta. no, y de hecho el transporte en aquellos años no se consideraba tampoco una actividad prioritaria, Gerardo. Y incluso circulabas tú por toda la República Mexicana con una licencia del Estado. Del Estado, Ni siquiera era efectivamente. federal. No, Ni no, siquiera era no federal. la había. ¿Qué dimensión tenía el camión? ¿Era como una caja de 40 pies? ¿O qué? No, como de 20. Muy pequeño, o Muy sea, pequeños, sí muy eran cortos, pequeño. los remolques eran muy cortitos. Transportabas los Volkswagen de aquellos 3 años. Volkswagen que también eran en esa época muy chiquitos los carros. Ajá. 3 abajo, 2 arriba y uno empinado. La combi y algún otro carro por ahí. Si iba la combi, nomás cabían 5. Una combi y un coche arriba y 3 abajo. Sí, Te no, tocaba hacer la maniobra a ti de bajar y de subir los de subida automóviles. con torres, no eran eléctricas, había 2 rampas de 10 metros más o menos, pero añadidas a la mitad por un poste. Y en la nodriza se metían la plataforma con unas varillas, con unos hoyos que traían ya adaptados para meterles una varilla y no se chispara la plataforma para atrás. 10 metros de rampa, unos postes y otra rampa hacia abajo. Así lo subía uno y lo Así bajaba. era la época. Esa era la Tú operación. trabajaste por muchos años con la organización Abella. Sí. ¿En qué otra empresa de transporte trabajaste? Después de ese accidente que tuve, pedí un cambio a don Jaime y sí me dio la oportunidad, después de que trabajé varios años con él, y me pasó a su empresa
la Moctezuma en Orizaba, La de la la cerveza. de la cervecería Fletes Abella. Ahí me pasó a trabajar y ahí también tuve un acontecimiento. ¿Qué te sucede ahí? Ahí en Fletes Abella, No, no era Fletes Abella. no, Fletes era Abella ya fue aquí. Moctezuma. Transportes Moctezuma Transportes Moctezuma. era allá en Orizaba en aquellos años. Era, Yo seguramente creo que si este video lo están viendo la gente de Orizaba, muchos se van a recordar de la organización Abella, porque fue algo muy grande allá en Orizaba. muchos Creo que eran lo sigue siendo, no lo recuerdo. Jaime Pérez Abella y el señor Gustavo Gómez Lacheri. Ajá. Eran los que tenían las dos grandes empresas de transporte, TM de don Gustavo y don Jaime, Transportes Moctezuma. Transportes Moctezuma, sí lo recuerdo muy bien. Precisamente era Transportes Moctezuma. Ahora, tú comienzas a trabajar en Transportes Moctezuma. ¿Ahí qué te sucede? Ahí venía yo circulando de Orizaba a México. Llevaba yo envase, Vacío. envase vacío para la embotelladora, pero no era para la superior, sino era para la Corona de México. Ajá. Un viaje de envase que llevaba yo, pero no de superior, para la embotelladora de México. Y bajando de Puebla a México, no sé si recuerden o los compañeros que estén escuchando, la curva del corazón, no sé si la conozcan, el tramo de Ávila Camacho, Sí. rumbo a México, hay una capilla, que es la Virgen del Corazón. En esa curva, pasando esa curva, venía yo con exceso de velocidad. La pude librar por los reflejos tanto del compañero que venía bajando, yo venía subiendo y él venía bajando. Y mentira, venía yo cargado con envase precisamente, pero yo venía subiendo y ese compañero venía bajando. Y mero en la curva del corazón, yo lo alcancé a ver que venía muy rápido, muy tendido con humo. Lo esperé, pero muy lentamente. Cuando yo lo vi que venía bajando demasiado recio, yo le bajé la velocidad y empecé a subir lento. Y antes de la curva del corazón, que es una curva doble, lo veo que se me viene encima, pues ya no pudo controlar el compañero. Si yo me he parado sobre mi carril, nos hubiéramos dado de frente. Entonces lo único que hice fue, me aventé para el otro lado, o sea, para el izquierdo, menos en la curva del corazón. El compañero que venía bajando pasó por el otro lado en sentido opuesto, él venía sin frenos. Y yo al caer en el acotamiento, Te me acostaste. acosté. Pero fue el recargón, claro, las cajas se dañan. Todo se perdió, la mercancía asegurada. Sí, se ovaló con el mismo peso, pero fue una experiencia que yo también venía subiendo muy rápido porque venía yo vacío con envase. Traía yo un buen carro de dos cajas de velocidad, de 4x4, ¿Qué carro era? un Kenworth, el número 26, bien lo recuerdo. ¿Qué dimensiones de remolque traías en esa época? 35 pies, 35 una caja de pies. 35 pies cargada con envase que había yo cargado en México. Por la famosa carretera de Orizaba, que era De Puebla a México. de Puebla a México. Por la Federal. Por la Federal. No había pista. No había pista en esa época. Venía yo por la Federal. Ajá. Y en esa curva antes del corazón vi cuando el compañero se vino enfrente. Se venía, no pudo librarla. Se cargó él a su carril izquierdo y yo al mío. La libramos, pero yo me volteé. El compañero logró bajar, lo que es increíble. Él bajó y yo me volteé. Desafortunadamente fue algo Afortunadamente, más bien, ¿Sí? los dos pues salvaron la vida porque por las velocidades, las distancias, las curvas, en ese momento te hubiera podido, si tú chocas de frente, chocas de lado, cualquier cosa, pues te vas a la barranca. A la barranca, y ahí exactamente, Ahí son está las pesado. consecuencias. Ahí las libramos, tanto él como yo, logramos pasar contra él. Él sí bajó, porque él no se accidentó. Yo sí, porque en la mera curva a mí me ganó, me bajé al acotamiento y me recargué contra el cerro. Gerardo, y bueno, ya estamos entrando, fíjate, estamos entrando en materia de algo que es sumamente interesante, que es la siniestralidad por accidentes, ¿no? ¿Tuviste algún otro accidente en tu época profesional? Sí, también, pero ese accidente ya fue por mi negligencia de haber tomado en carretera unas copas. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Estaba yo trabajando en transportes Calipan. No sé si existan todavía esos transportes de don Guillermo Estubiarte Moreno.
y acarreaba yo bobinas de papel, acarreaba yo bagazo de Cardel, Veracruz, a Cosolapa, Oaxaca. Y de Cosolapa, Oaxaca, en la planta de Celex, cargaba yo bobinas de papel para México. Entonces, en uno de esos viajes, se me hizo fácil en Tierra Blanca pararnos a comer, tomarme unas cervezas, y desafortunadamente ya no piensa uno igual ni las reacciones son las mismas cuando viene uno drogado. Digo drogado porque ya sea pastillas, marihuana, alcohol, es droga, ya no va uno en los cinco sentidos, va uno mal. Yo incluso me pasé de copas, dormí un rato con los horarios que teníamos, me desperté temprano y me arranco. Pasando de Tierra Blanca, en esa época, no sé si todavía pueda, se da unos 3 carriles, dos a la derecha y el de en medio para poder pasar. Okay. Entonces yo vengo de Cosolapa para México, saliendo de Tierra Blanca, vienen rebasando dos, yo bien recuerdo una pipa de Pemex, viene rebasando un autobús de los de pasaje, pero los que levantan pasaje en la carretera ordinaria, se abre para el medio y yo me bajo para darle el paso. El problema fue cuando me quise incorporar de nuevo a la carpeta asfáltica, el acotamiento estaba alto. Se me fue, no venía yo en los 5 sentidos, se me fue que traía yo 3 hileras de bobinas muy altas. Entonces cuando se sube el tractor a la carpeta de nuevo, la cola ya no aguanta, ya no la pude subir. El tractor sí subió, pero cuando suben las ruedas de la plataforma, yo empecé a oír, y la falta de experiencia, de pericia también fue mucho. Empiezo a oír como el ventilador empieza a rechinar en la tolva. De lo que ya se iba inclinando, ya la caja volteó a verla y empieza a ver las primeras bobinas cómo se empiezan a caer. Pero ya la caja la llevaba yo, la plataforma ya iba de lado. Las bobinas empiezan a caer y se me cruza el tractor. Quizás si hubiera yo tenido un poco más de pericia, lo hubiera yo controlado, porque no venía nadie de allá para acá. No más que me puse rígido. Cuando volteé y veo la carga que ya venía de lado, me atonté por completo, porque con el tiempo supe que lo que tenía yo que haber hecho era jalar el palancón y acelerar. ¿Para qué? Para que jalara yo de nuevo el remolque. Esa era la operación. ¿Cuántos años tenías ya de experiencia cuando te sucedió ese accidente? Ya como unos 15. Es que quizás Sí, ya tenía yo. podríamos considerar que el accidente sí también se debe a la falta de pericia, por supuesto, pero también en muchas ocasiones nos gana. Bueno, es que en este caso lo que tú ibas tomado. Ese fue el principal error. No la falta de pericia, sino que no ibas en tus 5 Es lo que le sentidos. digo, sí, porque aunque dormí un rato, pero me bajé bajo los humos del alcohol. No iba yo al 100. Porque si tú has ido en tus 5 sentidos, seguramente haces la aplicación del palancón Exacto. y no te hubiera sucedido No. porque la experiencia la tenías. Sí, era lo que tenía que hacer, jalar palancón para que el remolque se metiera y acelerarlo para que lo jalara yo. Que lo hice en otras ocasiones. Cuando llueve, esa experiencia la tiene uno, contador. Cuando llueve y pisa uno, los remolques colean. Pero por eso nomás hay que dar y acelerarle. En lugar de pisar el freno, acelerarle para estirar de nuevo el Y trailer. palancón nuevamente. Y el palancón deteniéndolo para que estire. Y no, Sí, tienes su, o sea, es el arte de conducir una unidad. no frenar, pero cuando viene uno bien capacitado, lo hace uno porque lo llevé a efectuar varias veces. Muchos compañeros lo saben que esa maniobra se tiene que hacer, el palancón y acelerar para estirar, para que no se haga. Y más cuando trae uno doble remolque. Usted sabe, yo también traje con don Jaime doble remolque. El freno ese es indispensable para estirar, no para empujar, sino debe estirar el frenaje. Sí, para que justamente vaya estirando, llevando la inercia en la no unidad empuje, porque de si una manera no, natural. pierde uno el control del trailer, que fue lo que me pasó en ese accidente ahí en la carretera de Tierra Blanca. ¿En qué empresa trabajabas? En Transportes Calipan, de don David se llamaba el dueño. No sé si existan todavía. Después de ahí, ¿a qué empresa entraste a trabajar? De ahí me fui a ¿Ya llegas a Metro? Monterrey, no, me fui a Monterrey a Transportes,
no recuerdo ahorita. A la empresa de Grupo Transportes De Monterrey. Grupo Monterrey, sí. Puede ser Transportes Monterrey, ALA, Eran unos amarillos que también ya no existen. Transcarga. Transcarga. Ujú. En Transcarga me fui a trabajar, trabajé 3 años, me pasé a Subi 2 años, 5 en internacionales mexicanos, y de ahí me Durante esos pasé, 10 años no tuviste ninguno ya volví a tener. ningún- De ahí mi ¿Qué carrera se fue más. consideras que en esos 10 años fue tu carrera más limpia? ¿La ausencia del consumo del alcohol o seguías tomando y manejando todavía? No, dejé de tomar por completo, Eso te iba a preguntar. Cuando te sucede a ti tu accidente, ese evento traumático severo que tienes, ¿te hace cambiar tu actitud por completo, contador. a manejar? Por completo, sí, jamás volví a tomar. Después de ese accidente, Después de jamás ese volviste a tomar. accidente, dije, no, el alcohol no se lleva con el volante. Qué bueno que lo entendí. Tuve que tener ese accidente para darme cuenta que el alcohol no va, ninguna droga, en sí ninguna droga, porque nos afectan nuestros sentidos. Nosotros creemos que vamos muy bien, pero en realidad no lo vamos. Eh, Yo en muchas ocasiones pasé por lugares sin darme cuenta que ya había yo pasado, y yo con la mente de que iba yo a llegar todavía, ¿sí me entiendes? Voy a comer en San Juan del Río, y mentira, cuando reaccionaba yo ya había Ya pasado estabas San en Juan del Celaya, Río. por decirte. Por decirle, sí, ya iba yo para Celaya, y dije, no, ya, ¿qué pasó? Que no va uno consciente. No voy durmiendo, pero tampoco voy ubicándome en el lugar preciso. Eso me aconteció en 2 o 3 ocasiones, que perdí la noción del lugar donde iba yo. No, nada de curvear ni no, pero cuando reaccioné, ¿dónde voy? No, pues ya te había yo O sea, pasado. ibas manejando con una inercia. ¿Cuántas horas para que suceda, para que el cuerpo tenga ese sentimiento, para que tu mente tenga esa reflexión? ¿Cuántas horas dejaste, venías trabajando previamente? No, ya traía yo como un promedio de unas 26 horas, 26, 28 O horas sea, trabajando. para Ya eso, tenía yo una noche sin dormir completa, por completo. por Y completo, todo el sí, día por completo por también. completo, sí. Y ya el otro día yo venía pensando en pasar a almorzar en determinado lugar, Ajá. y ya había yo pasado. O sea que pasé 2, 3 ocasiones sin darme cuenta del lugar, manejando sin curviar y sin enfrenarme, pero el lugar yo pensaba que todavía me faltaba para llegar, y ya lo había yo pasado. Y eso me sucedió cuando me pasaba yo de dosis. Ujú. Pero La dosis, ¿por qué la consumías? ¿Cuál era la razón? ¿Para aguantar más, para trabajar más, para ganar más dinero, evidentemente como consecuencia de ello? ¿O ya era simplemente a veces, a veces tomamos la droga como si fueran chocolates? Estamos jugando baraja sí, y a lo mejor lo exacto, tomamos como si fueran chocolates. platicando, O platicando y no exacto. hay necesidad No, no, porque tú no estás trabajando en ese sí. momento. La idea de tomar anfetaminas es con la mira de poder trabajar más, Correcto. meter más kilómetros. Pero ojalá y lo aprovecháramos de esa forma. Yo conozco varios compañeros que nunca los vi tomarse una pastilla y trabajaban al mismo ritmo que yo, y yo me tomaba 3 o 4 al día. Y ellos nada, nomás se administraban bien para dormir 2 o 3 horas, que yo muchas veces las ocupaba para tomarme un café y platicar y estar perdiendo el tiempo. Y luego lo pretendías recuperar, tiempo que jamás se recupera. Jamás tiene usted toda la razón, pero uno cree que ahorita no dormimos o nos llevamos platicando normalmente, como le decimos, en la cachimba unas 3, 4 horas, estamos hablando de 200, 300 kilómetros. Y ahí los esperamos sentados, perdiendo el tiempo, y luego, ¿qué dice uno? Con un chochito y para emparejar. No, mentira, ya no empareja uno. Con esa mentalidad uno trata de tomar las drogas, pero en realidad, si se pone uno a trabajar, no hay necesidad de drogas. Yo lo viví, y con varios compañeros. Y a lo mejor usted lo recuerda cuando andábamos en metro, el cebollón que le decíamos, el hermano, nunca los vi tomarse una pastilla.
Nunca los vi tomarse una pastilla y en varias ocasiones me decían, nomás a donde me veas durmiendo me despiertas, ¿sí? Y era lo que ellos aprovechaban. Yo me quedaba a tomar un café con los compañeros y nos estábamos 4 o 5 horas. Ese compañero se acostaba a las 12, 1 de la mañana y lo pasaba yo a despertar a las 4 o 5. Ya había dormido y yo no, ni los que veníamos parejitos según, y sí los alcanzábamos. Al final del Y día, volvían a ellos nos hacer, y ganaban. volvían a hacer el convoy, pero ellos llegaban de manera... Ellos durmieron 3 o 4 horas, contador, que no es lo que marca de que 8 horas tiene uno que dormir, ¿verdad? Pero durmiendo 3 o 4 horas se despeja uno. No es lo mismo que ir drogado sin dormir todo el día. Eso es lo que también a mí bueno, no me perjudica porque gracias a Dios no tuve muchos accidentes, no hubo, pero sí tiempo perdido demasiado, porque podría yo haber hecho los viajes. Tiempo y dinero, ¿verdad, Gerardo? Claro, no, muchísimo. No se Porque siente, pero a lo mejor tu viaje ahí lo dejabas. era mucho lo que gasta uno. En realidad sí, sí se gasta, porque no es un café el que toma uno. Son 4 o 5 cafés que se toma uno de a 20 pesos y aparte las pastillas que son otros 20 o 30 pesos, sí se gasta unos 3 o 400 baros en un café. Y el que estaba dormido estaba descansando 3, 4 horas. 3, 4 horas y estaba tranquilo ya, y ya había cenado, desayunado y ya vamos otra vez. Y llegaban primero, contador. Llegaban primero que los 4 o 5 que no dormíamos, ellos nos ganaban a llegar. Porque ya faltando unos 100 kilómetros, 150 kilómetros, uno ya va a los jalones y ellos van fresquecitos. ¿En metro tuviste algún accidente? No, En metro ya no tuviste ningún accidente. no, ninguno. Eh, o consumías tus anfetaminas y todo para tratar de administrar tu tiempo y demás, pero hasta ahí Muy leve. muy leve, pero es decir, no tuviste más siniestros, consecuencia de que fuiste modificando poco a poco tu comportamiento de tal manera que te hizo ser más maduro, Sí, efectivamente. ¿verdad? Mucho más profesional. Bastante más. Porque evidentemente, pues digo, hubo ocasiones en que armamos imprudentemente, imprudentemente fulles de 48 pies. Fui uno de sus Digo, colaboradores. claro en el adjetivo, imprudentemente. Porque, bueno, los vamos a invitar, por supuesto, a todas nuestras sesiones de normatividad, todos los días viernes. Está ahí, obviamente, los reglamentos de pesos y dimensiones, etcétera. Pero imprudentemente, hace 20 años, pues eran también otras características, ¿verdad? Sí, sí. Del transporte. Y armamos los fulles de Y además 48. los de 48 pies. Entonces, pues todavía más peligroso lo que hacíamos manejando de esa forma, ¿no? Sí, 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 Este, efectivamente, y pero requería que evidentemente manejaras al 100% en tus 5 sentidos. sí, sí, porque en los tramos que manejábamos ya cuando se armaron esos fulles, pues eran unas experiencias muy bonitas que tuve. Lo único y los únicos que lo hicimos fue en Metro Contador de Monterrey a Chihuahua por los puertos con un doble remolque de 48 pies. Sí, eso fue una maravilla. Ahora, déjame hacerte más preguntas. Tú, por ejemplo, como conductor, pues de hace 50, 60 años, evidentemente tú le sabías meter la mano a un motor, tú no te quedabas detenido en la carretera. Si tú ibas rumbo a Mexicali, a Tijuana, y déjame decir una barbaridad, se cayó un birlo, tú tenías que componer ese birlo, volverlo a poner, volverlo a acomodar, porque no había quien te brindara un auxilio. Eso te Efectivamente, llevaba entonces a hacer doblemente una carrera ser sí, técnico en dos sentidos. Tanto le tenía que entender a la mecánica, como le tenía que entender a la manejada, y evidentemente venía ese compañerismo, esa camaradería de que yo no te puedo dejar tirado en la carretera porque te veo ahí tirado. Voy, te doy el aventón y hasta quizás te dé el aventón de regreso. Déjame decirlo de una manera muy coloquial, con la llanta reparada. sí se hacía. Efectivamente se llegó a efectuar. Se efectuaba muchas veces hacerlo así. A auxiliar al compañero, desenganchábamos un tractor, subíamos la llanta o a comprar la refacción que se necesitaba, porque muchas veces, como usted dice, la experiencia, en una talacha no nos dábamos cuenta si apretaban bien las birlos,
se aflojaban y esos teníamos que hacerlo en carretera para que no se salieran las ruedas. Quitar unas tuercas de otra rueda para poderla pasar al de atrás, precisamente por no poner atención al talachero. Al talachero. Al talachero. Lo que tú estás Hazme la diciendo. talacha mientras yo me voy a la cafetería a perder el tiempo. ¿Qué es lo que hace uno? Un cafecito y la plática, y ya cuando el trailer ya hasta el talachero cerró, y es cuando nos vamos y no nos dimos cuenta si estuvo bien reparada la llanta, qué le hicieron, qué no le hicieron, el exceso de confianza al contador. Y más adelante lo que acontece, tenemos que revisar si no lo arreglaron bien y es a donde uno agarra experiencia. Hoy existe una inseguridad cada vez mayor. Este, Evidentemente, de los años que tú nos comentas allá de Autoconvoy Mexicano de los 60, 65, pues te dormías en cualquier parte. Exactamente. Y lo único que tenías que tener era bastante cobija, porque si te dormías en Río Frío, pues frío iba a haber. Pero si tú circulabas normal, pues no te va a suceder la siniestralidad. Ahora hay mucha inseguridad. Demasiada. Sí, la inseguridad ya demasiada. Tú como conductor, ya retirado por supuesto, ¿qué les recomendarías a los conductores jóvenes en relación con el tema inseguridad por robo? Porque ya nos recomendaste toda tu experiencia, que yo espero que lo tomen a bien todo lo que nos ha participado él de qué no debes de hacer para no tener un accidente. Ahora, hay algo que ha cambiado mucho en nuestro país y es un evento macroeconómico que se llama inseguridad. Inseguridad que es tremenda. Mm. Uno de los principales puntos que yo veo ahora que platico con los compañeros, todavía ando circulando, ya no trabajo, pero ando circulando con los compañeros, voy mucho a Laredo, es precisamente el no perder el tiempo. No es necesario ir a alta velocidad, nomás sí marcar nuestro tiempo y las paradas seguras. Que ya no hay ninguna parada segura, ¿verdad? Porque hasta de ¿Qué es las ese pensiones problema? ¿Dónde hay una no parada hay. segura? O sea, Ya a- hasta de las pensiones se llevan los camiones. hasta un propio ex compañero tuyo te puede robar Sí, el camión. O sea, efectivamente. justo es los protocolos de seguridad en los que te dicen, oye, no subas a nadie, es porque a lo mejor el que era bueno antes, ahora ya se hizo el malo. Desafortunadamente sí. Y muchas veces ha habido casos en los que han robado carros compañeros que fueron Que son conocidos. que son conocidos, que no te ibas a imaginar que te iban a robar. Efectivamente. Efectivamente, en Abella lo vivimos en una Ujú. época, sí. Con un compañero que, por cierto, detuvieron. Entonces una de tus principales recomendaciones sería no te detengas. No te detengas, en lugar seguro. Si no detenerse, eso es lo principal. Ya, como usted dice, no hay un lugar seguro ni para dormir, pero pues nomás no pararse a media carretera, evitar las cachimbas, respetar los horarios. Si es posible, pues viajar uno o dos compañeros juntos, es lo mejor. Y no parar más que en las autorizadas, donde uno sabemos, porque lo que usted dice ahorita, la delincuencia está a millón. Y si nosotros aprovechamos eso para perder el tiempo, ahí es donde nos asalta. La inseguridad, entonces, ha venido desbordándose cada vez más y cada vez más, al grado de que hoy faltan muchos conductores, Gerardo, pero muchos conductores. Y se estima que el faltante de conductores todavía va a crecer más aún. La causa que me refieren muchas personas por la cual no quieren continuar con este oficio tan maravilloso es justamente la inseguridad. ¿Tú qué Efectivamente. opinas de todo esto? Que tienen mucha razón. La inseguridad en el país está desbordada. Yo recuerdo hace años, cuando trabajaba yo con don Jaime en Convoy y luego en la cervecería, yo vi muchos compañeros profesionistas, le hablo de profesionistas, doctores, licenciados, que preferirían andar en el tráiler que explotar su carrera hace 30 años, 40, no sé si usted se acuerda. Claro que sí. Eran los maestros, no querían dar clases, era una miseria muchos traileros, pero ahorita en la actualidad, precisamente la inseguridad es lo que hace pensarla. Pero siento yo que la única medio poder trabajar es
ir en convoy, uno o dos compañeros, no perder el tiempo, sino lo que es trabajar, las paradas reglamentarias por parte de la empresa, que ya de antemano sabemos los tramos inseguros y dónde puede uno parar más, pero esa sería una yo pienso que la más segura es esa, no trabajar tan de noche y no pararse en lugares. Ya no hay lugar seguro, pero ir con otro compañero, porque en la actualidad hasta cruzan los carros para detenerlos. Y el que no se para le Sí, anda ya está muy difícil. Ya está muy difícil este tema. Ahora, Gerardo, tú tienes un hijo que trabajó también yo tuve la oportunidad de trabajar con él, que es conductor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes a un nieto? O si tienes algún nieto, ¿te gustaría que fuera conductor? Sí, ¿Lo capacitarías para ser conductor? claro que sí. Incluso ahorita, Sí, dadas las circunstancias macroeconómicas de nuestro país, sí, de inseguridad, de incertidumbre, todo, sí lo sí, motivarías a sí que fuera conductor. sí lo capacitaría yo a un nieto, sí, de mi familia con gusto. Es un trabajo muy noble, muy bonito. Yo con este trabajo saqué adelante a mi familia, mis hijas son profesionistas, a Dios gracias, ¿Cuántos hijos compré tuviste? cuatro, 4 hijos. dos damas, dos caballeros. A todos los sacaste adelante con ese oficio. Todos salieron bien. Un trailero que porque no quiso estudiar. El otro sí es licenciado, dos maestras, pero estudiaron con mi profesión contador de chofer. Gané lo suficiente hasta para poner un negocio en Querétaro. Desde que yo ya trabajaba en la Bella, yo puse un ¿Qué negocio negocios de tienes? Si se puede saber. transporte también de urbano. Tienes Sí, transportes urbanos, transportes sí. urbanos ahí Ya ahorita está por recogerlos el gobierno, pero yo compré mis camiones. Ya trabajaba yo en la Bella y yo ya tenía 3 camiones urbanos Muy en bien. Querétaro. Tú seguir, entonces definitivamente que este es un oficio noble. Y déjame decirte que cada vez se requiere más, por consiguiente, evidentemente, Sí, su paga será mejor. contador, mi hijo, ya teniendo yo el transporte urbano en Querétaro, yo preferí que fuera trailero. Le dije, ¿quieres? Ahí está un camión. O vete mejor conmigo. Y también él le gustó y se fue conmigo. Los camiones se quedaron en Querétaro con mi esposa y mi hijo y yo me lo traje a trabajar a ella. Él seguro feliz se vino y ya no quiso trabajar en el urbano tampoco. Él dijo, no, me voy al trailer. Oye, Gerardo, y con tanta experiencia, ¿no te ha interesado continuar trabajando, capacitando conductores? Sí, cómo no, sí me llama la atención, sí me llama la atención. Lo hice sin mucha formalidad cuando recién que me salí de Abelle, me fui a Laredo a trabajar en Express Internacional, pero no por parte del Express, sino por la licenciada. Esta licenciada es la dueña de Concisa, que es los custodios que cuidan Express Internacional. Ok. Concisa. Entonces, cuando yo llegué ahí a Concisa, la conocí por mi hijo, platicándome, me dijo que si no me gustaría, había comprado un camión. Me dijo, ¿no te gustaría trabajarlo? Dije, sí, ven. Y me dio el trabajo, me dijo, ponte a trabajar. Trabajé 5 años con ella y compró 5 camiones la licenciada. Ya pensionado, volviste Ya a trabajar. pensionado, sí, ya pensionado. Volviste a trabajar, Ahí trabajé sin ningún problema. Fueron los 5 años que trabajé después de que me salí de Abella. De Abella tengo 14 años que me pensioné. A los 62 me pensioné de Abella. a los 62. Y 62. continúas otra vez eso. Continué en la Digo, empresa es una internacional. bendición este sector, porque este sector del autotransporte, porque Es muy pues, socorrido. muy socorrido, Es ¿no? muy socorrido y muy noble el trabajo. Gana uno lo suficiente para salir adelante. Créamelo. Yo mi casa la compré en Infonavit, ¿verdad? Pero nunca tuve retardo. O sea, de ahí salgo para la casa. En la casa siempre hubo automóvil para que se moviera la mujer y los hijos. ¿Y de dónde salió? Del tráiler. Paga uno un cierto precio, ¿verdad? Porque no está uno todos los días con la familia, pero al final del día uno ve el progreso que hay con la familia y dice uno valió la pena. Para mí valió mucho la pena, sacrifiqué mucho de mi familia. No conviví, no sé pues lo que era, por decir, fiestas de la graduación del niño de primaria, de kinder, pero alguien tenía que trabajar. Y mi familia, felices, nunca hubo problemas, a Dios gracias, buenos hijos, pero salieron de dónde? Del tráiler. Y mi familia, fui el único trailero de mis hermanos, todos estudiaron, yo fui el único chofer.
me crié entre los fierros, pero muy socorrido. A mí yo estoy agradecido con el trabajo que hice de trailero. No trabajé de otra cosa, contador. 50 años fui chofer. Empecé en un urbano, terminé como trailero en Fletes Abella. Fue mi último trabajo Bueno, formal. formal, porque Formal. después volviste 5 años más. Pero en Abella fueron 30. En Abella fueron 30. Gerardo, pues es todo un placer, como ustedes pueden ver, hay muchísima experiencia que compartir de alguien como Gerardo, muchísimo que aprenderle, por supuesto. Este, y continúas tú activo, porque tú continúas actualmente Sigo, a Dios gracias, sigo activo. en el En la transporte. circulación O sea, del transporte, sí. los viajes que haces a Nuevo Laredo, ¿por qué los haces? Los que comentabas hace unos minutos. Voy de visita, pero no voy en autobús. Pasan por mí mis compañeros, los excompañeros, Ajá. les aviso, pasan por mí. Y te dan el avión. De Querétaro a Laredo, eso Ahora, es, la ruta de Laredo, Gerardo, pues es una de las rutas más conflictivas ahorita, ¿no? híjole, Drogas, indocumentados, armas, dinero. está muy cruel No es eso. sencillo, ¿verdad? No, pero ¿Qué recomendación le darías a todos aquellos, porque es también la más importante de México Laredo. del país? O sea, ya sé que te quedas a Monterrey, ya sé que llegues a Laredo. ¿Qué recomendación les darías a todos los compañeros que circulan en la carretera México-Laredo, Laredo-México? Pues que no acepten ningún flete extra arriba de los carros, porque ofrecen mucho transportar mercancía con una buena feria. Sí, yo les recomiendo que no, porque es fácil entrar, contador, pero para salir cuesta mucho trabajo. A mí me ofrecieron muchas veces transportar cosas ilegales, pero yo nunca lo quise hacer. Y conviví con muchos compañeros que hasta la fecha estuvieron en la cárcel por lo mismo. Lo mejor es dedicarse a trabajar. Uno sabe perfectamente bien cuando le están a uno ofreciendo ya otras circunstancias en el trabajo. Los mismos compañeros, uno se da cuenta. Entonces lo mejor es abrirse un poquito. El salario del operador del tráiler da para vivir bien, sin necesidad de exponerse. Y sin necesidad de drogarse y sin necesidad de abandonar tanto a la familia, ya hemos aprendido que con todo lo que nos has venido ahorita comentando, si eres ordenado, si eres disciplinado, hay tiempo para administrarlo Bien el correctamente. tiempo, bien administrado el tiempo, no descuida uno a la familia. Yo tuve ese problema, no administrar mi tiempo bien. Entonces prefería yo perder 4 o 5 horas en la cachimba y ya nomás pasar a mi casa por la maleta y seguir el viaje. Mal hecho. No, yo veía muchos compañeros que pasan a su casa, descansan, duermen. Yo no fui así. Desafortunadamente lo tengo que aceptar, porque mis compañeros que me lleguen a ver y vayan a oír quién era el camarada, van a saber que en realidad Que no, pues, es muy mentiroso, está ¿verdad? diciendo No está diciendo la verdad, no, yo era muy tremendo, trabajé mucho, usted lo sabe, trabajé mucho, allá en Fletes Abella varios años, estuve entre los 3 primeros lugares de productividad. Don Jaime me saludó y usted está enterado de mi vida perfectamente, bien los años que trabajé ahí, don Jaime me conoció. ¿Por qué razón me decía a mí don Jaime Matarife? Nunca lo supe, pero para él siempre me dijo Matarife. Desde la época de los De autoconvoy mexicano, porque él no sé, pero me conoció muy bien don Jaime y él sabía mi modo de trabajar. Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por participar en estos módulos de capacitación en logística y transporte. Soy el doctor José Carlos Martínez Vázquez. Mi objetivo personal, como ustedes lo pueden ver, es obviamente continuar trabajando en este sector que tanto nos apasiona a todos los que de aquí hemos vivido y, por supuesto, también participar en la socialización del conocimiento que nos lleve a elevar la profesionalización y, por consiguiente, la competitividad de las empresas transportistas. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gerardo, muchas Buenas tardes, gracias. hasta luego, que estén muy bien. A ver. Hasta luego.